todos. Es un gusto encontrarnos y esta alegría de estar esta tarde con todos ustedes. Es así como el nivel de formadores de docentes del estado de Oaxaca y el colectivo pedagógico estatal a cargo del maestro Gerardo García López y el maestro Javier López Morales les da la más cordial bienvenida esta tarde a la conferencia La didáctica no parametral, una alternativa en la formación del sujeto, que dictará esta tarde la doctora Estela Quintal, del Instituto del Pensamiento y Cultura en América Latina. Bueno, pues les voy a leer un poquito lo que es el currículum, poquito de todo lo amplio que es este currículum. Pues de manera resumida les diré que la doctora Estela Beatriz Quintal es de nacionalidad argentino, pero más mexicana, ¿no? Ya con nosotros. Es de formación de grado y de posgrado, es profesora en enseñanza primaria y educación preescolar, formación en pedagogía, formación en psicoanálisis, magíster en investigación educativa, tiene doctorado en antropología social. Dentro de las áreas de especialización que tiene la doctora Estelita es didáctica general, epistemología y metodología de la investigación social. Dentro de las actividades académicas es profesora e investigadora en diferentes universidades de América Latina. Universidad Nacional de Buenos Aires, Universidad Nacional de Camagüey, Argentina, en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la Universidad de Nayarit, en La Salle, en Colombia, en la Universidad Distrital de Colombia, en la Universidad de Manizales, Colombia, un abrazo a Manizales, en la Comisión y Paz y Ecología de Guatemala, entre otras. Así también, dentro de las investigaciones recientes y en curso, la doctora está en esta investigación con el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, que por sus siglas es el CREFAL. Asimismo, con el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina, por sus siglas el IPECAL. Tiene proyectos de pedagogía de la comunidad, tiene proyectos de investigación de la memoria histórica, cosmovisión, cosmovivencia en el mundo afrocolombiano, proyecto Afrosecretaría de Distrito de Bogotá, Colombia, las memorias en rebeldía. Nosotros también contamos las disputas para la interpretación del conflicto colombiano en la apuesta de paz, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el Instituto de Pensamiento y Cultura de América Latina, lo que es el IPECAL. Es cofundadora y actual directora general del Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Dentro de sus publicaciones tiene la didáctica problematizadora e integradora por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales en Aragón, así como en la UNAM en 1996. La enseñanza como puente de vida por el Instituto Politécnico Nacional y el IPECAL en 1998. La didáctica no parametral, sendero hacia la descolonización, del IPECAL y la Universidad de Manizales en el 2008. La colonialidad del pensador y el bloqueo histórico en América Latina. En América Latina, los desafíos del pensamiento crítico. Compiladora Raquel Sosa Elizaga e Irene Sánchez Ramos, en la editorial del siglo XXI. Memoria e historia, desafíos a las prácticas políticas de olvido en América Latina. Es la revista Ágora número 15 en el 2015. Entre otros, también tiene escritos sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad en América Latina y sociales en la ética del mal, en pedagogía, en contextos, encierro en América Latina, experiencias, posibilidades y resistencias, que coordina Marcela Gaete. Editores 2008 en Chile. Tiene también la crítica teórica, crítica histórica, las paradojas del decir y del pensar. Archivos de Ciencia de la Educación, Archivos de Ciencia de la Educación, volumen 12 y número 13, en julio del 2008, en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Humanidades de Ciencias de la Educación, en el Departamento de Ciencias de la Educación. Y bueno, también tiene la crítica teoría, crítica histórica, tensiones epistémicas e histórico-políticas, en educación popular y pedagogías críticas en América Latina y del Caribe,
corrientes emancipadoras para la educación pública del siglo XXI en el 2018. Y bueno, este es el currículum de la doctora Estelita de manera muy resumida. Yo les voy a pedir que por favor mantengamos sus micrófonos apagados en lo que ella dicta su conferencia, pues posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Es así como le voy a ceder la palabra a la doctora Estela Cruz. Bueno, muchas gracias. Nos reíamos con Hugo Semelman porque a veces con los currículum uno mismo se pregunta y en qué momento dice, en qué momento, cómo fue, porque aparece como de repente la historia de uno, ¿no? Entonces, pero entonces nos reíamos con Hugo Semelman y decía, esto significa que hay mucha experiencia acumulada, por no decir que tenemos muchos años, que estamos viejitos. Bueno, muy bien. Muchas gracias, maestro Javier, muchas gracias, maestro Gerardo, muchas gracias, Mercedes, por esa presentación, Antulo, por esos saludos tan bonitos, y muchas gracias a todos los compañeros y compañeras que están en este espacio. Les estoy agradecida porque hay que disponer del tiempo y del espacio propio para estar en disposición de escuchar a otro, así que estoy muy agradecida por esa disposición. Y me gustaría iniciar con una, bueno, los que me conocen o los que ya me han escuchado, espero que no se aburran, pero voy a empezar por una problemática que me parece sustantiva. Y la afirmación, un enunciado, un primer enunciado que voy a hacer es que lo didáctico es epistémico. Lo didáctico, como problemática de la enseñanza, ancla en lo epistémico. Y lo epistémico, que es un aspecto que siento, probablemente me equivoque, pero que siento que en general se trabaja como separado, ¿no? Y sin embargo nosotros trabajamos articuladamente, ¿no? Como si fuera un cauce y un río, ¿no? No se puede pensar lo didáctico fuera de lo epistémico. Ahora, ¿por qué digo esto? ¿Y qué significa lo epistémico? ¿Okay? En primer lugar, quiero aclarar que nosotros estamos hablando, y ahora voy a compartir una imagen, no porque vaya a usar el PowerPoint como un karaoke académico. Vieron que a veces se pone el PowerPoint, todos lee el PowerPoint el que da la charla y lee el PowerPoint todos los que están. No se asusten, no es que voy a hacer eso, pero creo que en función del tiempo también, unos pequeños esquemas pueden contribuir a una mejor comprensión de lo que quiero donar, de lo que quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, voy a compartir pantalla. Para explicar un poquito, o para donar más que explicar, algo que seguramente ustedes saben, pero que yo necesito poner en claridad para saber desde qué coordenadas voy a hablar con ustedes. ¿Me permiten un minutito? Una disculpa, pero esto parecía un antro con esa música tan alta. Bueno, muy bien. Entonces, en primer lugar, no quiero
quiero decir, como dijo Mercedes, yo soy maestra, ¿no? Maestra de básica, maestra de preescolar, y todo lo que hice después lo hice para ser mejor maestra, ¿no? Para reflexionar sobre qué es esta práctica política de la enseñanza, como problema sociohistórico y cultural. En ese caminar, ¿no? Me encuentro con Hugo Semmelmann, mi gran maestro, y empiezo a comprender que la epistemología no es lo que me habían enseñado, que la epistemología no es la historia de la ciencia, que esa es una manera de mirar la epistemología. Esa manera de mirar la epistemología tiene que ver con una larga tradición de pensamiento que se llama pensamiento analítico, y es una tradición que ancla, digamos, en el proyecto político del capitalismo moderno. Nosotros decimos conjuntamente con Hinckelammer el capitalismo totalitario, ¿no? Que surge con la modernidad, es decir, con la primera revolución de la ciencia y de la técnica, pero no solo desde ahí, sino que con anterioridad se fue construyendo esta manera de mirar el mundo, sobre todo desde los espacios imperiales, ¿no? Entonces, estas miradas de la ciencia, ¿no? Surge, y de la epistemología como historia de la ciencia, ¿no? Surge y tiene cabida en esta perspectiva de tradición crítico, de tradición analítica, de pensamiento analítico, ¿no? Propio de la modernidad. Dentro de esta tradición, como ustedes muy bien saben, está el positivismo, el neopositivismo, la escuela de Viena, el falsacionismo, ¿no? Y tiene como unas claves organizadoras de este pensamiento. ¿Cuáles son esas claves? Esas claves es que la realidad se mira desde la externalidad. Con mucha imaginación, estos serían ángulos de mirada. Este angulito de mirada tiene que ver con cómo en esta tradición aprendemos a mirar la realidad. Y cuando uno mira la realidad desde la externalidad de ella, es porque la tiene que explicar. ¿Y de dónde va a sacar la información para explicar lo que ocurre? ¿De dónde va a sacar información? Pues de verdades categóricas dadas como criterios de verdad, en supuestos de racionalidad científica. Y esto está ocurriendo ahorita. No es que esto ya pasó. Esto está ocurriendo ahorita. El ejercicio de la lógica colonial se viabiliza, digamos, a través de los sistemas educativos. Y una clave de época es el pensar indexado, ¿no? Que se mueve en esta lógica, en una lógica donde la realidad se explica desde criterios de verdades categóricas, donde la racionalidad, la lógica con la que se piensa es científica, y por lo tanto es un pensar teórico. Y sin ir más lejos, hay que ver nuestros diseños curriculares, que son programáticos, que son explicativos, que son descriptivos, de disciplinas, que están organizadas desde fuera de la realidad del sujeto. Por eso la importancia durante tantos años de las bibliotecas, y no estoy diciendo que eso no sea importante, estoy diciendo que habría que poner bajo sospecha esta lógica de razonamiento que termina siendo jerárquica, funcional, patriarcal. Patriarcal por jerárquica y por funcional, como manera de pensar, dilemática y clasificatoria.
ni malo ni bueno, esta es una postura epistémica, ¿eh?, en la que todo el sistema educativo, desde la colonización, se organizó. Como ustedes saben, primero con los jesuitas, donde la ideología de la religión se impuso a sangre y fuego, después con la organización de los estados-nación, ¿eh?, y los sistemas educativos y la idea fuerza de colonizar al bárbaro, todos queríamos ser educados, todos. La igualdad o la famosa inclusión pasa por ser incluido en una escuela, y una escuela que desarraiga al sujeto y lo transforma, ¿no?, en un sujeto profundamente colonizado, porque la colonialidad opera en el inconsciente y la subjetividad, es decir, en cómo significamos el mundo de la vida. Entonces, esta perspectiva ancla, como dije recién, en una tradición de pensamiento analítico, ¿no?, donde las experiencias son sacadas de la realidad y se trabaja como aisladas de la realidad. Todo se fragmenta, ¿no?, todo se fragmenta. A diferencia de estas posturas, nosotros nos movemos, y yo particularmente me muevo en una otra postura, en un desplazamiento radical de este ángulo de mirada a otro ángulo de mirada. Este otro ángulo de mirada corresponde a la tradición de pensamiento crítico hermenéutico, ¿no?, que tiene otra lógica, que tiene otra manera de relacionarse con la realidad, que tiene otra manera de construir conocimiento. Acá el conocimiento se construye, vuelvo a decir, como una constante reedición de criterios de verdad categórica desde un pensar teórico. Por eso los autores son tan importantes. Lo que dice, cuando uno entra al sistema educativo o a educación superior, media superior, por ejemplo, si alguien dice, no, yo nunca leí a Foucault, es muy mal mirado, ¿no? Pero si alguien dice, no, yo nunca leí a Kusch, pues uno dice, bueno, además pregunta, ¿quién es Kusch?, ¿no? Rodolfo Kusch, o quién es, qué sé yo, Simón Bolívar, bueno, ahora, perdón, Simón no, el maestro de Bolívar, que era Rodríguez, ¿no? Entonces, ahora hay toda una necesidad de recuperación, pero quedan como conocimiento teórico, como información, ¿sí?, que a veces no concuerda con la realidad, pero que de todas maneras está, y hay una inercia del pensamiento en esta lógica que todavía sigue funcionando, como les digo hoy, con un pensar indexado. ¿Y cuál es el pensar indexado? El pensar indexado es por el cual estamos transitando ahora, que es el pensar de los formatos, de los indicadores, de los criterios de calidad, ¿eh? Entonces, acá este pensar de la realidad como objeto se volvió una realidad indexada, ¿eh? Y hoy el trabajo de muchos de nosotros es más administrativo que propiamente la construcción misma del conocimiento. Bueno, esta es una postura, vuelvo a decir, nosotros digo la comunidad IPECAL y mucha gente, digamos, muchos intelectuales, nos movemos en esta tradición de pensamiento crítico de hermenéutico, pero acá hay un problema. Uno puede ser crítico desde esta postura, puede ser marxista desde esta postura, donde el pensamiento es una explicación, una ideología, ¿sí?, que no es lo mismo que un pensamiento crítico hermenéutico, porque tiene otras coordenadas para moverse en la realidad. La relación que se establece con la realidad
no es desde la externalidad como acá, sino que es involucrándose con la realidad. Y la clave está en un concepto que ahora vamos a trabajar, que es como la historicidad anclada en la experiencia de vida de los sujetos. Entonces, desde esta perspectiva, la realidad se mira desde la externalidad y se privilegia el pensar teórico, las categorías, digamos, hay un pensar teórico por sobre la realidad. En cambio acá es exactamente inverso, es desde la realidad convocamos a la teoría, pero para lo cual no se puede convocar a la teoría, sino que hay que pensar de una manera distinta como es el pensar categorial, ¿no? ¿Qué conceptos, categorías se toma de las teorías? Que no es lo mismo que repetir autores, ¿no? Es otra cosa. Entonces, en este ángulo de mirada, o desde este ángulo de mirada, por supuesto que hay una larga tradición de pensadores, de pensamiento y de pensadores, como es, y por supuesto este es para más allá de la modernidad, es decir, es como una alternativa que a lo largo de la historia, desde mucha gente que ha pensado el mundo de la vida y que se da cuenta que esto no puede ser, ¿no? Que acá están pasando cosas que se tienen que pensar desde el presente histórico, de cada momento histórico. Entre ellos está, bueno, Husserl y la fenomenología, el historicismo alemán, el neomarxismo, la escuela de Frankfurt, el psicoanálisis y, por supuesto, la epistemología de la conciencia histórica o del presente potencial semelmaniano, que pertenece a esta tradición y que es donde las coordenadas desde las que yo voy a hablar en el día de hoy. Acá el conocimiento se construye historizadamente, no hay verdades categóricas. Hay tiempos históricos que construyen verdades. Es decir, el concepto de verdad se relativiza al tiempo histórico, al presente. Hay un distanciamiento. Si yo estoy tan pegado a la realidad, no puedo mirar la realidad. Es decir, ¿qué es la realidad? La realidad es el conjunto de experiencias humanas que se dan en un territorio, en un determinado espacio-tiempo. Entonces, esto acá se va construyendo y deconstruyendo y reconstruyendo, y con un distanciamiento, ese distanciamiento es lo que hace a la crítica. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que una cosa es el pensamiento crítico y otra cosa es la crítica teórica. En la academia suele haber mucha gente que adhiere a pensadores críticos, pero eso no los hace críticos, porque la crítica es una manera de pensar, ¿no? Como el pensar, todo el esquema epistémico tiene que ver con cómo pienso en la realidad. Y por supuesto, en esta perspectiva no es que esto quede excluido, esto se articula a esta perspectiva porque todo esto está en la realidad. Pero esta perspectiva tiene una clave totalmente diferente. Esto necesita, al tener criterios de verdad, necesita homogeneidad, que todos creamos lo mismo. En cambio acá, la clave es la diversidad. Es decir, hay muchas cosmovisiones y cosmovivencias. Los indígenas tienen sus cosmovisiones y sus cosmovivencias. Los afro tienen pero todos sus cosmovisiones y sus cosmovivencias, pero todos nos anclamos acá. Estas 7 dimensiones tan fundantes que trae el doctor Jorge Osorio, solo es posible si yo epistémicamente me coloco en esta perspectiva. Y este es el drama del sistema educativo. Se habla mucho de crítica, pero se piensa analíticamente. Se habla mucho de crítica, pero se piensa la crítica desde la tradición de pensamiento analítico que aún hoy los maestros actúan en los sistemas educativos. Se piensa más
en el diseño curricular, en la en la biblioteca y demás, que en lo que les está ocurriendo a los sujetos cuando les está ocurriendo. Entonces acá cambia. Esta lógica es explicativa, por eso los maestros explicamos tanto, como hago yo ahora. En cambio acá es comprensiva, ¿no? No es descriptiva, como en esta perspectiva, que describo y explico disciplinas, información, y nos pagan los salarios, los honorarios, para que expliquemos lo que está en los libros. Imagínense en esta época, como dice Eric Sadin, de silicolonización, es decir, donde la información a través del Big Data supera al maestro que maneja una disciplina o que maneja una información siempre reducida. Entonces, acá hay algo que no checa, ¿sí? Diríamos nosotros aquí. Entonces, comprender la realidad no es lo mismo que explicar la realidad desde la externalidad. Comprender la realidad es hacer un juego entre distanciamiento y acercamiento cada vez más amplio para poder comprender esta realidad. Bueno, dicho esto, ¿qué es epistemología? Pues la epistemología es la forma de producir conocimiento. O sea, ¿cómo establezco la relación de conocimiento para poder producir conocimiento? Acá el conocimiento, ¿no?, que se produce es un conocimiento teórico. Acá el conocimiento que se produce es un conocimiento histórico. La relación de conocimiento es en una relación sujeto-mundo de la vida. En cambio acá la relación de conocimiento está mediada por criterios de verdad categórica, criterios de verdad teórica, ¿sí? Por lo tanto, son dos posturas epistémicas que hacen que pensemos distintos en el mundo de la vida, que nos relacionemos distintos en el mundo de la vida y por lo tanto que produzcamos conocimiento de manera distinta. Acá el conocimiento es explicativo, hoy por hoy es indexado, acá es siempre historizado, histórico. Entonces, y esto lo podemos ver acá, ¿no? En este esquema, perdón. Es decir, yo me voy a colocar ahora en este presente. ¿Qué nos está pasando hoy en los procesos formativos, pero también a los sujetos que estamos en ese proceso? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Qué está pasando en el mundo de la vida? Para poder comprender desde este presente el porqué de esto, desde resignificando el pasado en el presente, atravesado por la cultura de este presente para potenciar posibilidades de futuro. ¿Okay? Entonces, en estas coordenadas me voy a ubicar para poder conversar un poquito con ustedes. Espero que no haya sido muy densa esta parte, aburrida sobre todo, para ustedes. No sé si alguien quiere hacer un comentario hasta acá. Bueno, o si quieren van escribiendo, no sé, pero... Yo quisiera, bueno, a ver si estoy bien. Entonces, en resumen, disculpe, soy Omar, de la UPN Unidad 202, Tuxtepec. La epistemología es la producción de conocimientos. Así. Sí, Entonces, es la relación de conocimiento. Y en esa relación, es en la relación, a ver si tengo acá otra imagen. Muy buena pregunta, Omar. la relación de conocimiento. Es una relación. Depende de cómo establezca la relación con la realidad, en esa relación, porque ¿qué es una relación? Acá viene otro problema. Sí. Si yo la relación la entiendo, por ejemplo, yo te doy una bolsita de,
Si yo te doy chocolate, de ese chocolate oaxaqueño tan rico, si yo te doy chocolate y vos me das mole, y así nos empezamos a dar uno con otro, esta, más que una relación, es una interacción. Es una acción entre dos, de dar y recibir. En cambio, una relación mantiene una distancia. Ok, gracias. Es una relación, mantiene una distancia. A ver si puedo... O sea, voy a poner acá en este dibujito, perdón, no soy, me gusta pintar, pero no soy muy buena haciendo dibujitos. Ya somos dos. Ya somos dos. Bueno, a ver, gracias por la comprensión, Omar. Entonces, a ver si se ve. En una relación hay siempre un espacio vacío. ¿Ustedes sí lo pueden ver bien, no? Sí, Okay. bueno, al menos yo sí. Acá, este es un espacio vacío. ¿Sí? Sí. Alrededor de ese espacio vacío hay sujetos. Ok. Estos sujetos, para ponerse en relación, tienen que construir algo acá, en el medio. ¿Por qué? Porque si yo miro al sujeto y pregunto por el sujeto y qué está pensando el sujeto, este sujeto no es igual a mí, es alguien diferente. ¿Sí? Por lo tanto, lo que piense este sujeto de esta realidad que compartimos, así haga 30 años que vivimos juntos, siempre va a ser distinta, porque este sujeto tiene otra historia, otra memoria, otra... Vieron que cuando uno le dice, cuando uno es valiente y dice, se casa y dice, sí, hasta que la muerte nos separe. Cosa seria. Yo siempre pongo este ejemplo porque me parece de valientes, ¿no? Pero los sabios le dicen a uno, no te casás con alguien, te casás con una historia, con una familia, con una memoria. ¿Sí? Después viene todo un proceso de articulación entre estos dos sujetos. Por eso la relación siempre es lo que se produce en ese vacío. ¿Y qué se produce? Articulaciones de sentido y de significado. El conocimiento para nosotros es articulaciones de sentidos y de significado. ¿Sí? No sé, cosas, por ejemplo. Ahora me contaban unos compañeros, me decían, a mí me encanta bailar. Para mí el baile, ella me decía, la compañera, me decía, a mí me encanta bailar. Y el esposo me decía, y a mí no me gusta bailar. Y yo le digo, ¿cómo hacen? Entonces, yo le digo a ella que vaya a bailar y yo me quedo. ¡Wow! ¡Qué evolucionado! ¿Y te sentís bien con eso? No, pero ¿qué voy a hacer? Entonces, esas diferencias tienen que ver con la constitución del sujeto y con eso nos encontramos en las aulas todos los días, sea virtual o sea presencial. El otro es siempre un desafío de conocimiento, porque tiene una capacidad de significar el mundo de la vida distinta a la mía. ¿Sí? Sí. Gracias, Omar, por la pregunta. ¿Araceli iba a hablar? ¿Quién iba a hablar ahora? ¿Alguien más iba a hablar, decir algo? No. No. Bueno, me pareció escuchar la voz de alguien. Entonces, ¿por qué es importante la pregunta de Omar? Porque relación no es lo mismo que interacción. Uno puede interaccionar con mucha gente, pero no necesariamente construye una relación de conocimiento. La relación de conocimiento está mediada por articulaciones complejas de sentido y significado. Al que le interese esta problemática puede leer Actos de significado de Brunner, de Jerome Brunner. Actos de significado. Por eso es tan difícil que haya un cambio en educación. Y voy a ser muy
políticamente incorrecta con lo que voy a decir. Y lo hablábamos con, bueno, algo hablábamos con el maestro Javier, cuando yo le decía, pero ¿está seguro que me quiere invitar? Porque yo... Entonces, el maestro Javier me dijo que me quedara tranquilo, que era seguro. Entonces, por eso es tan difícil, por eso las reformas educativas no cambian nada, y ustedes lo saben. Cuanto a más reformas educativas, más conservador el sistema, como bien lo decía Dermeval Saviani, ¿no? ¿Por qué? La curvatura de la vara, decía él. ¿Y por qué? Porque lo que no cambia es la estructura de pensamiento. Ahora, bueno, yo conozco experiencias de algunos movimientos de maestros, ¿no?, que han invertido muchísimo dinero en armar nuevos diseños, y los diseños son enunciados ideológicos, pero no resuelven la práctica, y no resuelven la práctica porque esta perspectiva supone que cuando yo transmito algo, el otro entiende, que cuando yo transmito algo, el otro se convence, y no, nada que ver. Los sujetos somos nuestras historias, somos nuestras vidas, nuestras capacidades de significar. O memorizamos lo que nos dicen, o comprendemos lo que nos dicen. Entonces, por más que las reformas, ahora con la famosa escuela, la nueva escuela mexicana, ¿no?, que su columna vertebral es el pensamiento crítico, pero resulta que nosotros estamos configurados por el pensamiento analítico, y ahora el indexado. Por lo tanto, si no cambia la manera de pensar, no va a cambiar la forma de operar en la realidad. Si yo opero desde acá, primero hay que cambiar al sujeto que piensa la realidad. Si no cambia ese sujeto que opera la reforma, desde su capacidad de pensar, va a seguir leyendo todo lo que le llegue desde lo que tiene que cumplir. Vieron que la característica del sistema educativo es que tengo que cumplir. Y es tan fuerte esto que y ustedes lo saben, que cuando los estudiantes van a hacer sus prácticas, lo primero que se quejan es que los maestros se resisten a los posibles cambios que lleven los estudiantes, porque se tiene que defender el sistema educativo. Porque lo que no cambia es la manera de pensar, cambia la manera de dar la información. ¿Okay? Entonces, primer problema es el anclaje epistémico de lo que entendemos por didáctica. Y esto el orden dominante lo tiene clarísimo. Desde Hernán Cortés hasta ahora, el orden dominante lo que intenta es apropiarse del... Miren, lo dijo Margaret Thatcher en los 70, cuando la relación entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan fue una relación muy fructífera, ¿sí? Porque cambió, no solo, Margaret Thatcher decía, la economía es el medio, lo que importa es el corazón y el alma de la gente, y mírennos ahora. ¿Sí? Eso implica, eso ustedes lo pueden encontrar, lo voy a escribir acá, en un texto que se lo súper recomiendo, capaz que ustedes lo leyeron, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo tampoco, pero digamos que está muy bien organizado, un autor que se llama Cristian Laval. En un texto que lo pueden encontrar en internet que se llama El sujeto neoliberal. No, antropología, perdón.
Antropología del sujeto neoliberal. ¿Y por qué estoy dando estas referencias? Porque hay mucha gente que ha pensado estas cosas, ¿no? Y para que quede claro que a veces gente que no conoce la propuesta de Zimmermann decía, ahora ya no tanto, que estaba en contra de la teoría. Nadie más alejado de eso. No es estar en contra de la teoría, es hacer un uso crítico de la teoría, que es distinto. Entonces, por eso traigo autores, porque no es que nosotros no los usamos. Lo que hacemos es usarlos críticamente, ¿no? Y ahora vamos a ver qué significa eso, ¿ok? Pero, entonces, ¿qué dice este Cristian Laval? Que cuando se hace el acuerdo por un nuevo proyecto capitalista totalitario llamado neoliberal, que en realidad es una actualización, no es neo, es el mismo capitalismo totalitario, que tiene una nueva forma. Por eso algunos autores le llamaban neoliberalismo. En esta nueva forma, la clave era el individualismo extremo y apropiarse del pensar a través del consumo, a través de la competencia. Hasta hay diseños curriculares por competencia, y después salen enseguida a decir, no, pero no es esa competencia, la competencia es competencia. El concepto del significante competencia es competencia, es más que el otro. Entonces, porque cuando le di, ahí tengo unos cuantos tomos de algunos autores que intentan demostrar que competencia está vinculado a lo que soy capaz de hacer, ¿sí? Entonces, está bien, pero en el marco del proyecto del capitalismo totalitario no quiere decir eso. Y ustedes lo saben, en el fondo. En ese marco de los 70, geopolítico, donde están la gran crisis de lo que conocíamos, y se dispara con la segunda revolución de la ciencia y la técnica que navega en una balsa de babor, estribor y de sostenimiento en el medio con la vela, 3 puntos claves, que es la nanotecnología, que ahora nos tiene muy preocupados, pero la nanotecnología surge en los 70. Todo el mundo se digitalizó con los años 70. Y no solamente se digitalizó la economía, los bancos, todo menos el sistema educativo, que siguió funcionando como siempre. Y ahora sigue funcionando como siempre. O sea, una pandemia y todavía seguimos como organizados desde los programas, planes y programas. El segundo punto de quiebre fue la genética. Entonces se destruyen los campos, se destruyen, uno va a comprar al supermercado y encuentra todos los tomates iguales en cualquier época del año. ¿Por qué? Porque la genética modifica las relaciones, las prácticas y las representaciones del mundo, y la energía. Esos 3 elementos cambió la estructura mental y las prácticas y las relaciones de todos nosotros. Todo el mundo tiene un robot en su casa. Y cuando digo robot es una lavadora digital, la cantidad de aparatos que tenemos en nuestras casas, esos son robots. Ahora me contaban de uno que me querían regalar, una escoba, es como así como un disco que uno lo pone en el piso y barre.
y recoge la basura y todo. Entonces, vivimos en un mundo robotizado, digitalizado, y seguimos dando clase igual. Y seguimos preocupados por los planes y programas. O sea, nuestro pensamiento escolar es un pensamiento formateado por el currículo. Y no vamos más allá, ¿eh? En general, estoy hablando en general, no lo conozco a cada uno de ustedes que seguramente serán muy creativos. De esta manera va teniendo lugar lo que nosotros llamamos una pedagogía del bonsái, que se va quitando la capacidad de pensar críticamente, ¿no? Con imaginación y creatividad. Entonces, hoy estamos entonces en los 70, hay una gran transformación en el sistema educativo. Y yo creo que se ha estudiado poco el impacto que los años 70 tuvo en el sistema educativo. Y ese impacto tuvo que ver con las políticas para educación desde la básica hasta media superior, donde deja de tener existencia la didáctica. Casi en esa época éramos muy pocos los que hablábamos de didáctica porque éramos mal mirados. Y empieza a tener auge el diseño curricular. Y hubo mucha gente que ganó muchísima plata con los diseños curriculares y las distintas formas de organizar los diseños, y cada vez más se fue alejando el maestro de la relación sujeto-sujeto, sujeto-mundo de la vida, para pasar a ser un administrador de los diseños curriculares, y de esa manera el orden dominante fue neutralizando la capacidad de pensar críticamente y con imaginación. Es en los años 70 que Hugo Semmelmann empieza a repensar la epistemología, es decir, las relaciones de conocimiento desde América Latina, y gente como yo y mucha otra gente empezó a repensar el lugar de la didáctica. Y en la escuela empieza a hablarse de pedagogía, se escolariza la pedagogía, y hay un olvido de lo didáctico. Por eso el vacío de las prácticas siguen siendo las mismas. Entonces, sociólogos, antropólogos, todos empiezan a hablar de lo educativo, menos los maestros. ¿Okay? Los maestros empiezan el campo de la enseñanza empieza como a reducirse. Entonces, en ese espacio, históricamente hablando, surge la didáctica, que en su momento fue didáctica problematizadora e integradora, y después fue didáctica no parametral, una vez conocidos los trabajos de Hugo Semmelmann. ¿Y qué es un parámetro? Un parámetro es un sistema de creencia que operan a nivel inconsciente. Por ejemplo, muchos compañeros, uno les dice, pero ¿y vos por qué querés estudiar un posgrado? Y porque si no, no me van a categorizar. Y porque si no, no me van a pagar más. Y buscan el posgrado más barato, donde menos tengan que trabajar, donde menos hay posgrados en este país de 1 año para ser doctor, y ustedes lo saben, en Chiapas es el ejemplo, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Y en línea, ¿sí? Y bueno, en 1 año no sale doctor, ¿ok? Se empieza a degradar estos espacios de reflexión en función de lo económico, ¿no? Y la econometría de la lógica de razonamiento capitalismo totalitario pasa por la lógica de interés. Por lo tanto,
se va desvaneciendo el sentido de los procesos formativos, ¿no? Aunque se hable de Freire, porque si algo tuvo Freire es que era enseñante. Todos los libros de Freire giran alrededor de la enseñanza, ¿sí? No de la pedagogía es otra cosa, la pedagogía tiene que ver con el mundo simbólico que articula la identidad nacional, con la que articula la identidad sociocultural. La didáctica es la problemática de cómo vamos a enseñar desde estas posturas epistémicas. Nosotros desde la postura epistémica crítico-hermenéutica entendemos que el enseñar es provocar el deseo de saber. Y el orden dominante hoy está operando sobre el sujeto de deseo. ¿Qué es lo que desea? En algunas escuelas, me consta, a las que he ido a trabajar en México, porque un chico adolescente dice, yo prefiero que morirme joven, con plata, aunque me metan líos, ¿eh?, a llegar a viejo sin plata. Esa lógica econométrica es un parámetro del consumo que rige la vida del presente. ¿En dónde analizo eso? Y también operan los maestros, ¿eh? Los maestros, el sistema educativo se ha privatizado en función de la lógica de interés de quienes trabajamos en el sistema educativo. Hace unos días estaba conversando con un profesor de la UNAM, bueno, de cualquier otra institución, no importa la institución pública o privada, pero sobre todo en las públicas, y estaba muy enojado porque el director de su espacio le había mandado a dar clase, y él era investigador. Y le digo, bueno, pero ya estás en edad de jubilarte. Sí, pero no me puedo jubilar. ¿Cómo que no te podés jubilar? ¿Y por qué no te podés jubilar? Y porque voy a perder los pilones, porque voy a perder la categoría, porque voy a perder, pero bueno, ya, sí, no, pero me conviene quedarme y cobrar los pilones. ¿Qué tal? ¿No? Y entonces, y me dice, bueno, pero si me jubilara, podría seguir, bueno, me quedaría solo el que soy profesor emérito del CONACYT. Ah, o sea que sí, pero con eso se me reduce muchísimo. Y yo cuando me dijo, le digo, pero ¿cuánto ganaría? 30.000 pesos. ¿Qué tal? O sea, el sistema se está sosteniendo sobre la privatización que los maestros hacemos del sistema. O sea, es funcional a mis intereses económicos. Y esto hay que hacerse cargo. Y esto empezó en los 70, cuando se desaparece el maestro revolucionario, el maestro bueno, cambia la sociedad, y dejamos de mirar al sujeto para hacer funcionar el sujeto a mis propios intereses. Entonces, claro, en un planteo así es muy difícil hablar de que la enseñanza es provocar el deseo de saber, porque cambia la relación sujeto-sujeto. No es relación sujeto-objeto, no es yo enseñando al estudiante como rol, sino que es ponerme en situación de la realidad que vivimos, los sujetos concretos en experiencias concretas. Hay un texto muy interesante que escribió, o sea, es que el sistema educativo o sea, cambia el esquema conceptual, referencial y operativo. El texto no sé si lo conocen, que escribió Luchas muy otras, este texto, que escribió Bruno Baronet con otros, El zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas.
Este libro es interesante para que lo leamos los maestros, porque te cuenta cómo los propios, los propios indígenas, ¿no?, cuando entran al sistema educativo, le dicen mochila veloz a los maestros que pasan rápido por la montaña para volverse a trabajar a la ciudad. Y van pasando de lugar a lugar rápido para volverse a la ciudad y cambiar de estatus. ¿Por qué digo esto? Porque para ser un maestro que provoque y promueva al sujeto como al sujeto deseante, tiene que haber un maestro deseante. Deseante de saber lo que pasa en su presente histórico, ¿sí?, en su presente, y desde ahí usar la teoría. Voy a volver a compartir, y creo que tengo que ir terminando, ¿verdad? Ya me recontra pasé del tiempo, Mercedes. Sí, ¿verdad? Bueno, prometo cerrar, ¿sí? Ahí vamos, ahí vamos. Qué vergüenza, es que me entusiasmo. Y bueno, entonces ahora digo esto rapidito y ya abrimos a las preguntas que ustedes consideren, ¿ok? Entonces, si yo me coloco en esta perspectiva epistémica y soy congruente, tengo que cambiar currículum por trabajar sobre el pensamiento. ¿Cómo se piensa hoy en el sistema educativo? ¿Cómo piensan nuestros estudiantes? ¿Cómo pensamos nosotros en la época de la silicolonización? ¿Qué quiere decir silicolonización? Silicon Valley es el lugar donde están, como ustedes saben, Google, bueno, todas las empresas de la tecnología digital que hoy prácticamente tienen rodeado y rearticulado el mundo de la vida, los gobiernos, todo está duplicado y todo está reordenado por el mundo digital. Entonces, este autor, que se llama Eric Sadin, ahora les voy a escribir el nombre para el que le interese leer, es un filósofo francés muy interesante que se dedica a desarmar todo el mundo de la lógica digital. La nueva colonización pasa por Silicon Valley, que es este pueblo, esta ciudad de San Francisco, que tiene, en donde aloja a todos estos monstruos de la tecnología digital. Entonces, por eso Eric Sadin le llama silicolonización, porque ahora la colonización no es como antes, que era Europa en América. Ahora hay una multipolaridad y la información está a la mano de todos. No es que ahora hay que tener una biblioteca. Ahora hay que aprender a usar el Big Data. ¿Cómo está enseñando el maestro a usar, aún en zonas rurales, el Big Data? ¿Cómo el maestro está enseñando a articular el pensar digital con el pensar analógico? Que es el pensar analógico es el pensar concreto, que está acá. Acá hay un pensar digital, virtual. La virtualidad existe siempre como campo de posibilidad, eso es virtual. Pero la virtualidad de la tecnología implica una manera de pensar el mundo de la vida, es decir, el mundo de lo posible, que está muy codificado. Entonces, si yo me muevo en esta perspectiva, cambia toda mi manera de enseñar. Tengo que tener en cuenta cómo es la realidad. Esta es una matriz epistémica, es decir, con qué sujeto estoy trabajando, qué pasa en esa realidad, qué tipo de experiencia tiene ese sujeto, cómo es su presente en relación a su pasado, qué perspectivas de futuro tiene, cómo articulo ese mundo de la vida micrológico con el macro, eso sería la dialéctica como articulación, cómo potencia su presente. Pero esto no es solo para mi alumno, eso también es para mí. ¿Qué tipo de sujeto soy? Soy un sujeto econométrico, que no me interesa mucho la vida, que hasta me molesta un poco el estudiante porque está funcionalizado a lo que yo gano. Miren, hace 2 años fui a visitar a una escuela de un lugar de México
Y el director de la escuela, muy preocupado, me cuenta que un maestro de media superior a un estudiante de escuela pública le exige un libro de su disciplina. Y como el chico no lo podía comprar, le pidió, esto no es una anécdota, perdón, esto no es un cuento del siglo XVIII, esto es real. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió que copiara el libro de su disciplina. Imagínense. ¿No? Y después hablamos de pensar crítico. Entonces, el ser maestro implica tener claridad epistémica. Y la claridad epistémica implica claves de pensamiento. De pensamiento. Implica conocer, no leer teóricamente a Piaget y a Vygotsky, repetir frases hechas como el desarrollo potencial y significativo, ¿no? Todo el mundo habla de esas mismas palabras, pero ¿qué significa dar clase con eso? Estos autores lo que aportan es, nos alertan, si no se aprende a mover el pensamiento, difícilmente se mueva la realidad. Si no aprendo a poner bajo sospecha el mundo de la vida, no la voy a comprender. Si no rompo parámetros instituidos, no voy a poder construir nuevos criterios de realidad. Entonces, ya para terminar, en esta perspectiva crítico-hermenéutica hay una matriz epistémica, es decir, el ángulo de mirada pasa por un tamiz. Todo lo que yo mire tiene que transitar por estas claves. Tiene sujetos, o sea, si yo estoy acá en este ángulo de mirada, este ángulo es como la rejilla que tamiza exigencias de razonamiento. Es decir, necesito decirle a mi razonamiento que primero ubique de qué sujetos estoy hablando. Esos sujetos y su subjetividad, es decir, sus sentidos y sus significados. ¿Cómo se mueven en su realidad? Y como la realidad es muy amplia, tengo que hablar de la experiencia del sujeto. No es lo mismo ser el sujeto que vive en Tlahuitoltepec que ser el sujeto que vive en Oaxaca, que ser el sujeto que vive en, ¿cómo se llama, Mercedes, el lugar que vivís? ¿Cuál, doctora? ¿Cómo? ¿Cuál lugar, doctora? Tuxtepec. Tuxtepec, Oaxaca. Ajá. En Tuxtepec, en Tlahuitoltepec, que en No. Oaxaca, ¿no? No es lo mismo vivir en tierra mije, que en tierra zapoteca, que en tierra en mixteca, o sea, cada lugar va teniendo unas particularidades de constitución de subjetividad, es decir, a qué cosa se le da sentido y significado, con qué creencias, con qué mitos, con qué ritos. Eso lo tengo que comprender para poder comprender al sujeto, su subjetividad, su realidad, su experiencia, su presente. Y todos estos 7 elementos, estos 7 conceptos configuran la matriz epistémica de un pensamiento crítico hermenéutico. Hermenéutico porque la exigencia está en comprender más que explicar. Pero esto me va a poner en una exigencia también distinta en didáctica, donde los elementos de la didáctica, no de siempre, el maestro, el estudiante, los recursos, para nosotros el currículum no es la centralidad, es un recurso. Los contenidos, el método, el objetivo, la educación y el contexto de estos elementos de la didáctica, que son un texto, se mueven dentro de un contexto, donde hay que tener en cuenta qué tipo de vínculos se establece entre los sujetos y la realidad, qué tipo de escucha tenemos para ponernos en relación y construir vínculos, qué tipo de relaciones, qué representaciones tengo, cómo es la semántica.
Si para mí un estudiante representa la posibilidad de ascenso y no una posibilidad de establecer una relación de conocimiento, esa es una representación, ¿no? Entonces, eso va a hacer que tenga un vínculo particular, una escucha particular, una semántica. Por lo general, nuestros vínculos es un vínculo que está más relacionado con la institucionalidad y sus exigencias. Es un vínculo institucional. La escucha es a la norma, a las prácticas institucionales basadas en la norma, la exigencia de los parámetros institucionales. En estas relaciones, la semántica es una semántica de lo que debo hacer más que lo que sé, que acordamos hacer en ese presente. ¿Ok? Para poder trabajar no en el desarrollo de un plan y programa de la inercia de la acumulación, sino que detenerme en el presente para poder comprenderlo desde su propia historia, en profundidad, ir trabajando en profundidad. No quiero decir con este dibujo que espiraladamente, ¿eh? Nosotros creemos que la cuestión no es espiralada. El desafío es redes, núcleos sinápticos. Así como el cerebro funciona por sinapsis neuronal, es acá donde se generan los conflictos cognitivos. Y esto es lo que tendría que hacer un maestro de perspectiva crítica. No solamente leer a Giroux, no solamente leer a Peter McLaren, es decir, no solamente leer a los críticos, sino que articularse a una provocación de pensar críticamente. Y el pensar crítico implica conflictos cognitivos, diría Piaget. Implica resignificaciones de creencias. Cada uno de estos núcleos son núcleos de creencias, de representaciones, de sentidos y de significados que fui aprendiendo en la vida en el lugar que nací, en el proceso de conocimiento, de ponerme en relación con el mundo, la cultura. Un maestro crítico pone bajo sospecha esas creencias para reconfigurar estos núcleos sinápticos socioculturales. Nuestro pensamiento constantemente se mueve en lo dado, en lo que se dio y en lo que se está dando, explicado desde lo que se dio. El desafío, y lo decía ya Vygotsky, pero Semmelman lo dice con mucha claridad, es el límite epistémico, y también lo decía Vygotsky, ¿no? Para poder trabajar en el excedente de realidad. Es decir, no en la realidad aprendida, sino en el excedente, en lo que no sé, en lo que podría ser. Por eso es potencial. Y para hacer esto hay que romper el límite de lo conocido. Ahí es lo potencial que habla Vygotsky. Pero también, digamos, el excedente de realidad del que habla Semmelman, y todos los críticos, los pensadores críticos hablan de transformar la realidad. ¿Y qué es transformar la realidad? Darle nuevos sentidos y nuevos significados para eso se necesita a una liminaridad constante, de estar siempre en el límite entre lo que conozco y lo posible de ser. Para lo cual se necesita una lógica sensible, no una racionalidad científica, sino una racionalidad sensible, donde el cuerpo, la sensibilidad, active la intuición, que es el primer nivel, el primer lugar de conocimiento de los animales mamíferos que somos nosotros, hominizados, es el cuerpo, es la sensopercepción, ya lo decía Piaget también, ¿no? El primer nivel, que nunca se va de nosotros. Lo que hace la tradición de pensamiento analítico es
dividir, volver extraño al sujeto a sí mismo, a su mundo interior, a su sensibilidad, para lo extraña de esta realidad concreta, de esa sujeción concreta, lo extraña hacia una racionalidad científica, a unas verdades categóricas, a un pensar teórico y hoy a un pensar indexado. Bueno, creo que me extralimité, perdón, pero bueno, espero no haber agobiado los oídos y el alma y que la piel no se haya puesto, que el corazón no se haya cansado frente a tanta palabreja y que hayan disfrutado del espacio, es lo que más deseo. Que cuando cierren los ojos se acuerden amorosamente de este espacio, aunque no sé, porque creo que estaba como muy, muy charlatana. Fue la alegría de ver tanta gente querida. Bueno, gracias a todos. Sí, muchas gracias, doctora. Muy, muy relevante, muy sustantiva esta plática que tuvimos ahorita con usted. Le voy a ceder la palabra a alguno de los compañeros que quiera hacer algún cuestionamiento. Es el momento de hacer las preguntas. Sí, bueno, yo sé que ya participé, pero igual quisiera preguntar, solo va a ser una última pregunta. Ay, no, tranquilo. Adelante, Omar. Okay. Bueno, mencionó que la columna vertebral en México es el pensamiento crítico en la actualidad. Mi pregunta es, ¿cuál es la columna vertebral de la educación en Argentina? Bueno, a ver, voy a hacer una aclaración. La política pública actual en México, a través de la escuela mexicana, intenta articular como eje el pensamiento crítico. El problema es que los maestros venimos desde los años 70 en una formación acrítica, en una formación teórica, disciplinar, y los intelectuales críticos se leen como información, pero no hay en las escuelas una activación del pensamiento crítico, porque eso implicaría otra didáctica, otra manera de enseñar, ¿no? Otra manera de vivir el sistema educativo y en el sistema educativo. ¿Sí? Argentina siempre fue un poquito, digamos, para empezar, tiene mucho público y los sistemas educativos en este momento no tienen grandes diferencias. ¿Por qué? Porque el concepto del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE es el mismo para América Latina. De manera que es lo mismo. Puede tener algunas variaciones, puede tener algunas digamos, fugas, ¿no? Pero las exigencias son las mismas y como ustedes saben, hace más o menos 15 años, se cambió deuda externa por educación. Por eso es tan difícil hacer modificaciones en el sistema educativo. Para empezar con el sistema de evaluación. En México, como usted hace unos años, no me acuerdo si Hugo estaba, pero bueno, Hugo falleció en el 2013, más o menos por esa época, cuando se intentó, cuando surge, ¿se acuerdan cuando surge esa institución para la evaluación educativa? ¿Se acuerdan que estaba Silvia Schmerker? Y bueno, entonces, ese sistema, o sea, nunca se pudo tocar después de los 70 los criterios de evaluación. Y quien salió a decir que no se podían tocar fue la Coparmex, que ustedes saben que la Coparmex son los empresarios del país. Pregunta, ¿por qué los empresarios dijeron que no se podía cambiar el sistema de evaluación? O sea, nosotros estamos tremendamente condicionados por los órganos. Educación, y fíjense
que no es casual que sea educación, ¿eh? Que está tan condicionado por los organismos internacionales. Porque como dijo Margaret Thatcher, la economía es el medio, lo que importa es el corazón y el alma de los sujetos. Porque ahora el orden dominante opera en la subjetividad y en el inconsciente, vuelvo a repetir. Anulando el deseo que es la fuerza de vida. Preguntémonos, ¿por qué hay tantos suicidios de jóvenes, de adolescentes? ¿Por qué hay tantos sinsentidos? Están pasando cosas reales en nuestras vidas. ¿Dónde se habla de eso? Entonces, me parece que ahí es donde nosotros, y ojalá los sindicatos pudieran comprender a cabalidad esto, porque digamos, está bien la reivindicación, pero lo que está en juego es cómo nos estamos pensando cómo se piensa México en este momento, cómo se piensa Michoacán, con lo que está pasando en Michoacán, cómo se piensa Oaxaca y el extractivismo económico, cómo se piensa la problemática racial, cómo se piensan los grandes problemas de América Latina. Porque habría que partir de la realidad. Entonces me parece muy buena tu pregunta, Omar, nuevamente, para reconocer que la lucha es cruel y es mucha, siempre y cuando nos coloquemos como pensadores críticos y no como ideologizados por un progresismo que uno no sabe ni para dónde progresa, porque se mueve en el mismo marco de los criterios capitalistas. El mundo capitalista no sé, hay que moverse ahí, pero digo, no es lo mismo moverse en la racionalidad analítica, colonial, que en una racionalidad que nos exige un compromiso profundo con la gente y los territorios donde vivimos. Así que muchas gracias por esa pregunta, Omar. No, le agradezco que me haya contestado. Gracias. Roberto. ¿Alguien más? Roberto Torres. Roberto Torres, maestro Roberto. Doctora Estela, maestra Mercedes, gracias. Doctora Estela, un gusto saludarla. Y gracias primero por compartir todas estas reflexiones, producto de su andar, de su curiosidad intelectual y de su construcción colectiva y del aprendizaje de referentes tan importantes como Hugo Semmelmann, al que hizo usted mención como uno de sus mentores. Hablaba usted de romper el límite del conocimiento. ¿Bastaría entonces en ese sentido con posicionarnos con un pensamiento crítico? ¿Bastaría el pensamiento crítico para lograr esa transformación de nuestra realidad y encarar todos esos desafíos que de repente se ven tan complejos y que nos superan y que nos avasallan, y donde nosotros en el ámbito educativo solamente hemos sido un instrumento de excelencia para ayudar a toda esa dominación, colonización y a generar toda esta dependencia sin generar autonomía ni procesos transformadores ni revolucionarios? Mi pregunta es, ¿basta el pensamiento crítico? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Muy interesante. Sería muy difícil. Ahora sí, qué rico que te veo. Un gusto, Roberto. Es muy profunda tu pregunta, Roberto. Porque la crítica es una opción. Por eso es ética. Porque la ética no es lo mismo que moral, ¿eh? La ética es la capacidad de elegir. Entonces, si yo elijo la crítica como opción para pensar, pues entonces tengo que pensar distinto mi propio accionar. Y por ejemplo, y eso está implicando, ese modo de pensar implica una opción que no es ni de izquierda ni de derecha. Implica una opción
por una comprensión radical, como decía Freire en la introducción al texto de Giroud. Él dice, es la pasión por la comprensión en la inmersión de la historia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Es la pasión por comprender lo que nos pasa cuando nos está pasando, para desde ese lugar poder construir posibilidades de bienestar, de justicia. Esos son como grandes discursos que en la práctica tienen, o sea, un pensamiento crítico valora lo micrológico, lo molecular, diría Simmel. ¿Por qué? Porque ahí es donde ocurre las grandes transformaciones. Nosotros tomamos de la física cuántica un concepto, una categoría que es campos mórficos. ¿Y qué son los campos mórficos? Los campos mórficos son los pequeños espacios donde se va cambiando sistemas de creencia. A ver, lo voy a poner en un ejemplo. Mi mamá no terminó, apenas hizo tercer grado, y era una mujer brillante, era una gran lectora, y era un espíritu muy libre. Pero a ella le costó mucho ser así. Y nos enseñó a nosotros, nos crió de una manera que superó su propia crianza. Entonces nos enseñó a hacer, como a todos, la mayoría de nosotros, la apuesta por estudiar, la apuesta porque una mujer tiene que tener elementos de supervivencia y de autonomía, ¿no? Entonces, claro, yo, que aprendí eso de mi mamá, le enseño a mi hija lo que me enseñó mi mamá, pero mejorado. Por lo tanto, mis hijos, por suerte, son mucho mejores que yo. ¿Se entiende? Entonces, lo micrológico, porque nosotros venimos de unas generaciones donde lo macro, a ver, de los grandes discursos del cambio de las estructuras, ¿sí? Pero el pensamiento crítico dicen, sí, eso está bien, pero las estructuras se cambian desde lo micrológico. Y la evolución no es la supervivencia del más apto. La evolución es la capacidad orgánica de modificar prácticas, relaciones y representaciones en lo micrológico, porque eso genera cambios desde campos mórficos. ¿Sí? Lo podemos ver nosotros en nuestras familias. Cambian prácticas, relaciones, porque siempre, esos son los cambios generacionales. No hay una intencionalidad clara, pero hay una práctica de transformación, de mejora, de mejoramientos o de más justicia, ¿no? Entonces, el pensar crítico tiene otra forma de mover el pensamiento, tiene otra exigencia de racionalidad, ¿no? Que se sale de lo instituido, se sale de este parámetro del pensamiento analítico en el que hemos sido formados. Entonces, es como invertir el orden. O sea, nosotros venimos formados en una racionalidad de pensar teórico y pensar ahora indexado, que es un pensamiento así, dominador, ¿no? Que controla. ¿Qué es lo que siempre le pongo el ejemplo? ¿Qué le pedimos a los normalistas cuando van a hacer su práctica? Que controle el grupo. Todo gira alrededor del control. Los maestros no pueden hacer, y lo primero que dicen, no se puede hacer otra cosa, como lo dijo Margaret Thatcher. No se puede hacer otra cosa. Entonces, esta mirada así implica una opción por invertirlo y decir, no, a ver, primero, ¿qué necesita la realidad? ¿Cómo la vamos a comprender para traer la teoría? Imagínate que este cambio es muy dramático, porque implica mover intereses, mover relaciones, como cuando compañeros de pensamiento muy
dizque, bueno, por lo menos escritos muy criticones contra que el Estado, que la colonialidad, que los decoloniados, toda la moda de los decoloniales, pero están en todo lo que el sistema pide, ¿no? Entonces uno les pregunta, pero ¿y vos por qué te categorizás? ¿Por qué haces esto? Y porque si no gano menos, porque si no, la justificación para no salir, porque salirse implica movimiento del pensamiento, pero también del sujeto, unas otras colocaciones. Y a nadie le gusta estar incómodo. Pero la crítica sí implica crítica. Miren, a los que les gusta leer a Giroud, él dice, la crítica es una arena de lucha, pero no porque estamos en contra de algo, porque lo más difícil del pensador crítico es generar condiciones de posibilidad. Lo dice Freire, el multicitado Freire, él lo dice, todos los pensadores críticos, dice, hay que generar, ni qué decir de Seneman, condiciones de posibilidad. Aún, dice Freire, aún en las peores condiciones del orden, que el orden nos aprieta, digamos, el mínimo de posibilidad ya es transformación. De manera que tu pregunta es una pregunta por una opción política, por una opción de compromiso ético, con una propuesta que exige congruencia, Y eso no se resuelve solo leyendo a los pensadores críticos, se resuelve haciéndose y generando condiciones de poner bajo sospecha lo dado, metodológicamente, de recrear condiciones, de otras lógicas. Y eso necesita tiempo. Lo que hace el sistema educativo es apurarnos, todo el rato estamos apurados para entregar un programa, para entregar esto, para entregar lo otro, porque me van a sacar de los pelos, porque esto, porque no sé. Uno ni sabe después por qué está tan apurado, por todo el tiempo. Pues así no se puede detener. Hay un filósofo que ahora se lee mucho, el coreano, que dice que hay una alienación del tiempo, ¿no? Él tiene una palabra para eso. Entonces, uno para detenerse en el otro tiene que detenerse, si no, no puede entrar en relación y no puede analizar y leer lo que le pasa cuando le está pasando, ¿no? Entonces, si es solo el pensar crítico, pues si todos pensáramos críticamente, tendríamos otras condiciones, políticamente hablando. Es decir, todos estaríamos pensando en campos de posibilidades, y no solamente de tirarle piedra a alguien, porque eso responde más a la irresponsabilidad, porque si hay algo que tiene el pensamiento crítico es de qué me hago cargo, de qué soy responsable, y no buscando salvadores, sino de qué me hago cargo en donde estoy, cómo estoy y para qué estoy. Profunda tu pregunta. O sea, no hace falta ser de izquierda ni haber leído a Marx para tener pensamiento crítico. Hace falta tener un profundo compromiso con la realidad, los sujetos en esa realidad, la historicidad y un compromiso por las mejores condiciones vitales para todos, para todos los seres vivos. El pueblo es para nosotros todo aquello que vive en un territorio, sea humano o no humano, en sus múltiples relaciones. Entonces, la crítica implica cuidar la armonía de esas múltiples relaciones en la comunidad de seres vivos, de un territorio. Hablé mucho, ¿verdad? Disculpa, pero la pregunta era muy buena. Profunda su reflexión. Muchas gracias, maestra Estela. Gracias, Roberto. Le damos la palabra al maestro Antulio Rangel. Gracias, Meche. Primero, quiero plantear dos cosas. Te voy a compartir una experiencia. Sí, perdone, voy a prender la luz. Escucho. Sí, espero que regreses.
Acá estoy escuchando, estaba aprendiendo la luz, perdón. Bueno, te voy a compartir una experiencia que aparentemente a lo mejor no tiene explicación, habría que buscarla, habría que sentarse a encontrar las razones. Pero la mamá de Mercedes hace unos meses acaba de cumplir 90 años y de repente le surge la necesidad de aprender inglés y resulta que está estudiando inglés a esas alturas y aprende muy rápido el inglés, ¿eh? Y entonces, digo, ahí hay una situación que habría que, esto lo planteo en función de lo que acabas de comentarnos, ¿no? Sobre la cuestión del pensamiento crítico, ¿no? Bueno, es una experiencia de la maestra Mercedes y su mamá. Mira, entonces, cuando hablabas acerca de el asunto de cómo se han venido incorporando, por ejemplo, palabras o conceptos como competencia, me parece, bueno, siento que es así, que en la explicación pedagógica se han venido incorporando más palabras que se le han pedido o se han tomado desde la visión empresarial. Obviamente competencia, Claro. calidad, eficacia, control, diseño, excelencia, entre otras muchas. Entonces yo creo que y a veces las asumimos y sin ninguna actitud crítica. Yo creo que el pensamiento crítico tendría que ir empezando por ir precisamente desenmascarando de dónde vienen estas nuevas explicaciones que nos quieren imponer desde esto que tú llamas el capitalismo, ¿no? Desde el neoliberalismo, pues, ¿no? Entonces yo creo que es una tarea que tenemos nosotros los docentes para empezar a ir fomentando este pensamiento crítico. Gracias. Muchas gracias, y me encantó la anécdota de la mamá de Meche. Te cuento que yo no logro aprender inglés, no lo logro aprender, y tengo un nieto que es gringo, entonces dije yo, bueno, esto me va a motivar para aprender, no lo logro, porque tengo un bloqueo ideológico, pero yo lo que me da la posibilidad en ese reconocimiento de decir, la mayoría de nuestros padres tenía pensamiento crítico, si no, no estaríamos nosotros acá, como la mamá de Meche ahora. O sea, nuestros padres desde su ignorancia escolar tuvieron mucha capacidad de desafiar su propio presente para generar campos de posibilidades para ellos y para sus hijos. Tenían casas, vivían en el campo, no se cuestionaban, o sea, se cuestionaban cómo hacer mejor sus cosas. No se cuestionaba, o sea, no veían lo que no se podía hacer, veían lo que se podía hacer con el mínimo de posibilidades que tenían. Por eso me parece tan interesante tu comentario, Ortulio, articulado con lo de Roberto. El pensamiento crítico es un pensamiento profundamente humano, existencial, que busca mejorar la calidad de vida, ¿sí? Que eso es un pensamiento progresista, claro que sí, pero no siempre el progresismo tiene claro lo que implica pensar críticamente. Y se confunde con posturas partidarias, con posturas de grupos de poder, con grupos de intereses, porque todo se reduce al interés por sobre el sentido de la existencia. Entonces yo, además de mi respeto con la mamá de Mercedes, y ojalá yo pueda aprender inglés algún día, lo que quiero poner en valor es la maravilla de una existencia histórica, historizada, que se ubica en el presente y sus necesidades y activa su deseo. El deseo está ahí. Si una mujer de 90 años desea estudiar inglés como acto vital y lo hace, ¿por qué nosotros no le podemos enseñar a los estudiantes a que se conecten con el deseo? Y voy a enviarle a todos un artículo maravilloso de una
intelectual brasileña maravillosa que se llama Sueli Rolnik. Se los voy a mandar a Javier para que lo distribuya entre la gente aquí, porque la colonialidad pasa por cooptar el deseo, y ahí es donde tendría que operar un maestro crítico. Sí. Gracias, Estelita. No les digo cómo más nos enseñó a leer a sus 7 hijos, incluido a mí. Bueno, le vamos a ceder la palabra al maestro Giovanni Hola, y posteriormente a JD Guadalupe. Hola, Estela, un fuerte abrazo desde acá. Espero verte pronto. Amén. Tú como conocedora de todo este territorio oaxaqueño, porque has estado muchas veces, y como conocedora de esta situación latinoamericana en estos contextos educativos, ¿qué le recomendarías al docente formador del estado de Oaxaca para mejorar lo que estamos viviendo como educación? Qué pregunta. Bueno, yo conozco tu trabajo también. A pesar de que la cultura oaxaqueña es una cultura que cuida de sí, o sea, en general es una cultura que cuida de sí en términos no folclóricos, en términos de construcción de la cosmovisión y como dice Gustavo Esteva, de la cosmovivencia. En general es un estado muy fuerte de lo que yo conozco. Sin embargo, creo que nos falta a todos un mayor compromiso ético-político con la propia gente. Yo creo que la lógica de interés está haciendo mella en todas partes, ¿no? Y me parece que Oaxaca tiene las condiciones en su magisterio de hacer del pensamiento un referente, porque tiene todas las condiciones culturales, la suficiente, diría, el suficiente dolor racista como para empujar activar el deseo de transformar esos espacios tan radicales, tan racializados, pero también ¿cómo diría? El mayor cuidado de sus raíces. Yo creo que no se vale estar tan preocupado porque ahora yo sé de escuelas que quieren cambiar las cosas incorporando nuevas disciplinas al currículum. Y no se gana con información, se gana con aprender, y eso se aprende en términos como lo aprendimos nosotros de nuestros padres, a tener amor por lo propio, a ser más sensible por lo propio y salir de la lógica comercial, de la lógica de interés. Yo creo que Oaxaca tiene todas las condiciones. Tiene cosmovivencias diferentes, cosmovisiones diferentes, tiene una realidad territorial compleja, ¿sí? Tiene o sea, es un estado bendecido en muchos sentidos, y la gente tiene una gran capacidad de sobrevivencia. Oaxaca se distingue porque son muy aguerridos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, quizás más apertura, porque nadie puede solo, y la apertura implica activar lo bueno de lo cosmopolita, digamos, ¿no?
activarlo, bueno, o sea, a veces el ser tan endogámico no genera, no permite que haya más potenciación, digamos, de lo posible, ¿no? Pero yo creo que esta pregunta de Giovanni nos retorna a la fuerza que tiene Oaxaca. En mi caminar, en lo poquito que he caminado por Oaxaca, por supuesto, no conozco pero he estado, por ejemplo, en San Mateo del Mar, en la parte de Juchitán, tanto como en la parte está cercana a Veracruz, ni qué decir de las playas. Es decir, tiene poesía, tiene fuerza, ¿no? Pero a veces hay un olvido de sí bastante importante, ¿no? Lo digo porque además conozco el trabajo de Giovanni en particular, el esfuerzo por recuperar los juegos, las tradiciones, de recuperar la memoria y la historia de las tierras oaxaqueñas, ¿no? Y yo creo que todo esfuerzo por hacer eso es poco. Fui a trabajar a algunas escuelas San Mateo del Mar y a los papás les daba vergüenza contar lo que les contaban sus abuelos, de cómo les explicaba los abuelos las relaciones de esto que decía recién, de todo lo vivo, todo lo humano y lo no humano articulado en un territorio. Eso lo tenían muy claro los abuelos de los abuelos que lo iban transmitiendo, pero los padres de ahora no lo cuentan y les da vergüenza, ¿no? Entonces, ¿dónde va a quedar toda esa memoria, toda esa historia, todas esas raíces no folclorizadas, ¿no? Entonces me parece una pregunta que nos retorna a nosotros, a la memoria, a la recuperación de la memoria, de la historia, y a la capacidad de no mercantilizar esa memoria y de esa historia. Eso es una pregunta muy hermosa porque es una pregunta que activa el compromiso político con nuestras tierras, ¿no? Con nuestra gente, ¿sí? Y con las barbaridades que pasan. Ahora me enteré que después de tanto luchar, los compañeros indígenas tienen su universidad. Y de derechos humanos de la federación, les bloquean la posibilidad de seguir creciendo, claro, cuando se tocan los intereses económicos sobre todo, porque no habían consultado a las comunidades. Y yo pregunto, ¿qué se hace, por lo menos de las comunidades que yo conozco? Bueno, en Tlahuitoltepec ahí no se hace nada sin consultar con la comunidad. Entonces, los mismos oaxaqueños denuncian que cuando saben que no es así. Esas cosas, ¿dónde se hablan? No hay una justicia que viene de afuera. La justicia y la paz se construye como sentimiento, como comprensión y como vínculos de múltiples relaciones. Bueno, no sé, son reflexiones que me trajo tu pregunta, Giovanni, pero yo creo que vos podés responder mucho mejor que yo a esa pregunta que te surge, ¿no? Muy bien, vamos a cederle la palabra a Jady Guadalupe. Hago el comentario que nos deja Armando Ponce y vamos a ir cerrando esta actividad de esta tarde, doctora Estela. Maestra Jady, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. No sé si me escuchan. Sí, sí. Doctora Estela, estos temas o los teóricos que están fundamentando a la didáctica parametral que hoy en la tarde nos está exponiendo, pues son temas que la mayoría, bueno, de los maestros de la ENUFI lo revisamos cuando llevamos un diplomado en CREFAL, tiene como 20 años por ahí. Son temas que apasionan, pero que en el currículum
no aparecen. Esos temas en la licenciatura primaria no aparecen, no están. ¿No? Absolutamente. Y ahorita tenemos la responsabilidad a nivel nacional de generar un proyecto o un plan de estudios estatal, ¿no? Nosotros, los maestros oaxaqueños, tenemos que aportar, se podría decir que el 25%, 50% por ahí, no sé cómo están declarando. Mi pregunta es, esta didáctica parametral que está basada en la comprensión, los maestros tenemos que leerla, tenemos que comprenderla primero para impulsar el trabajo con los normalistas, ¿no? Y quizás los que han tenido maestrías y doctorados lo han revisado, ¿no? Pero en el plan de estudios no se encuentra. La pregunta es, ¿sería factible incluir en la parte que nos corresponde como docentes del Estado, algunas lecturas que podría usted recomendarle a Javier, a los que coordinan esa parte, para que nosotros lo tengamos como documentos en donde podamos nosotros tener las bases de este enfoque e impulsar precisamente la formación de los normalistas? Afortunadamente aquí en Oaxaca tenemos una diversidad de formativa, ¿no? Tenemos maestros de educación física, de preescolar, primaria, bilingüe. Entonces yo pienso que como maestros de Oaxaca debemos nosotros de tener aportación, pero sí quisiera más asesoría como para que no nada más sean lecturas, sino que aterricen a cierta práctica, porque es eso lo que las teorías críticas, se puede decir que aportan, ¿no? No nada más es teórico, sino que tenemos que arribar a la práctica. ¿Y de qué manera? ¿Cómo? Y yo sí pienso que los compañeros, el equipo que está tutoreando esto, o que está al frente de esto, porque a todos nos van a llamar, que tengan esos documentos, esa información, que nos orienten para generar o para presentar Oaxaca, así como somos, pues, un proyecto con argumentos, con fundamentos que de veras tengan impacto, pues, formativo a nivel nacional, ¿sí? Lo que nosotros, nuestra lucha magisterial y lo que somos, todo el mundo los conoce, pero ahora queremos entrar en la parte profesional, yo es lo que, bueno, estoy sugiriendo aquí a todos los que estamos aquí y pues le dejo la palabra a doctora. JD, bueno, primero poner en valor tu deseo, el deseo de ir más allá de lo formal, más allá de o sea, el deseo de poder trascender definitivamente, de encauzar esa fuerza en algo más que lo formal, como puede ser el diseño curricular, e ir a la formación de los sujetos. Sí. Eso me parece maravilloso, porque yo creo que ese es el punto. Si no se cambian los sujetos, no se cambian las prácticas. No se cambia nada si no cambia el sujeto. O sea, como lo voy a poner en un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero quiero que o sea, que la donación que estoy haciendo se comprenda mejor. Es como a veces las mujeres decimos, nosotros seríamos tan felices si él cambiara, ¿no? O los hombres dicen, no, es que nuestra relación no va a poder ser buena porque mi mujer no logra entender. O sea, ¿qué estamos diciendo ahí? Estamos diciendo que si no hay un cambio del sujeto, no va a haber posibilidad de proyecto. Si no hay una articulación de proyecto, de sentido, no hay posibilidad de construir un proyecto compartido. Si eso pasa en lo micrológico familiar, ¿cómo no va a pasar en lo molecular social? Entonces yo rescato de tu intervención el deseo de ir más allá
de lo instituido formal. Entonces, y en ese deseo, articulándome a tu deseo, y me comprometo, por supuesto, a todo lo que sea necesario como bibliografía, pero un poco yo le decía al maestro Javier, ojalá se generen espacios de formación de sujetos, porque ese es otro tiempo, es el tiempo del sujeto, no es el tiempo institucional, es el tiempo del espacio de la conciencia con John Ciencia, es decir, es otra manera de entender la ciencia, que es la manera de donde se articula el darse cuenta. Y eso pasa por lo metodológico, por eso es tan difícil que esté en el diseño curricular. Porque en el diseño curricular está el contenido, está las intencionalidades, pero no está lo metodológico. Entonces, cuando uno quiere ir a la práctica, como dijiste muy bien vos, se quedó con la teoría. Porque en la práctica nos pasan cosas distintas, ¿no? En la práctica, me tocó ir a trabajar al norte en algún momento, y en la práctica hay un maestro que te dice cómo hago para enseñarle a los chicos que se protejan de las balas. Y uno viene con Giroud, o que viene con un pensador crítico. O sea, ahí, ¿qué es la crítica? ¿Cómo le enseño a esos chicos que la violencia no es una manera de vivir cuando viven en la violencia? ¿Sí? Entonces, la realidad, cuando se sale de los libros, y sobre todo los maestros somos unos luchadores constantes en la experiencia de estar en la experiencia, como decía Maturana, en la experiencia de estar en la experiencia intersubjetiva. Y eso es metodológico, eso es didáctico. Y como hablábamos con el maestro Javier, lo que se nos robó a los maestros, se nos despojó de lo didáctico. Hay mucho discurso de muchos órdenes, sociológicos, politológicos, antropológicos, todos los lógicos que quieran, pero se nos despojó de la didáctica, y de la didáctica como campo de reflexión y sobre todo como campo de acción metodológica. Entonces creo que tú, articulándome a tu deseo, mi compromiso de todo lo que tengo, por supuesto, para la bibliografía, los hilos de sentido, incluso Hugo Semelman nos dejó, él, antes de morir, un camino para recorrer por su apuesta epistémica, por dónde empezar, por dónde seguir, un libro compiló del propio camino epistémico de comprensiones complejas. Y también estamos haciendo lo mismo con lo didáctico, así que apenas salga la compilación. Lo de Semelman, hay una editorial que se llama La Casa de las Preguntas, que Giovanni conoce muy bien, ahí en Oaxaca, y el compañero de Oaxaca edita el texto compilado de Hugo Semelman. Y ahora dentro de poco va a salir el de didáctica no parametral. Entonces todo lo que esté todos los textos que nombré se los mando digitalizados, y los posibles también. Muchas gracias, Muy bien. Doctora, nada más quiero hacer énfasis en el escrito que hace el Armando Ponce, que nos dice doctora Estela, excelente exposición. Gracias por compartir. Hace algún tiempo leí, escrito por usted, espero no estar equivocado, que Borges solía contar que un hombre caminó largamente hasta un pueblo, a donde un maestro iba a dar unas conferencias, no solo para escucharlo, sino para ver cómo se ataban las sandalias. Mil gracias por su comentario al respecto. Hermoso, precioso, muchas gracias, Armando, de una belleza ese cierre. Muy bien, entonces es así como esta tarde damos por concluida esta conferencia, donde sin duda alguna esta refleja la fuerza que ha ido tomando lo que es la didáctica no parametral como teoría, como método, como movimiento. Y entonces es recomendable este libro que
nos hace llegar Estela Quintar sobre didáctica no parametral, senderos hacia la descolonización. Entonces, para que lo podamos revisar, para que lo podamos tener. Y asimismo, en el material que nos mandó el maestro Javier de 100 voces y una carta para Paulo Freire, ahí también hay un apartado donde nos habla sobre la conciencia crítica, desafíos de época en el enseñar. Está en la página 331. Entonces, son materiales que nos pueden ayudar para hacer una transformación de esta práctica docente, desde una reflexión crítica, desde cambiar este chip que nos han impuesto por mejorar la formación de nuestros estudiantes. Agradecemos al maestro Gerardo, agradecemos al maestro Javier y sobre todo a usted, doctora Estela, por brindarnos estos conocimientos esta tarde, una tarde que sin duda alguna nos llevamos mucho conocimiento, mucha aportación, pero sobre todo muchas ganas de querer transformar, primero nosotros, para poder transformar nuestro quehacer docente. Un abrazo a todos, un abrazo a la distancia, se le quiere y esperemos pronto verla aquí en Tuxtepec, Oaxaca. Ay, sí, qué rico. Gracias. Venga el calor, maestro, venga el calor. Sí, sí. Y gracias, maestro Javier, por la invitación. Yo Gracias, maestra. muy Muchas agradecida. gracias. Muy agradecida. Y les quiero pedir disculpas a todos. Gracias, maestro Gerardo. Bueno, gracias, Mercedes, por Meche, porque para mí sos Meche, pero bueno, Mercedes. Gracias a todos, Giovanni, por estar, y todos los queridos y los por querernos más cercamente, más con tejiendo vínculos, ¿no? Como ahora con cada uno de los Omar, JD. Y una disculpa a todos porque es que esta problemática me apasiona y creo que abusé de su tiempo, del tiempo de todos, y espero no haber sido agobiante, que lo recuerden con cariño en un largo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y bonita tarde. Gracias, compañeros. Cuídense. Gracias a Feliz todos. tarde, felices fiestas y un gran abrazo. Gracias, compañeros. Un abrazo. Gracias. Saludos, Luego. maestro Meche, saludos. Tulio, Meche, saludos. Tiempos bondadosos. Maestro Gerardo. Gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Pronto. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós.